Bueno, quería traer ahora otro tema para que sigamos charlando, ya que veníamos hablando de cómics. Y era un tema sobre los superhéroes. Me llamó la atención la otra vez escuchando un programa de radio, como uno de los conductores decía que no en todo hay bajada de línea, y sobre todo ponía el ejemplo de las películas de Spider-Man como diciendo, no, acá no hay una bajada de línea. Y me llama la atención eso, lo naturalizado que está la idea esta de que, sobre todo en las películas de superhéroes, de que no hay un trasfondo político, de que no hay bajada de línea. Y en los superhéroes recontra hay una bajada de línea. Por empezar, los superhéroes son policías con poderes. Y lo que legitiman las películas de superhéroes es todo el sistema de creencias de la policía y de la moral y de las leyes norteamericanas. Ya de entrada es rara la idea de que lo primero que hace un tipo cuando adquiere superpoderes es decidir, bueno, voy a hacer cana y voy a meter presa a la gente que cometa crímenes. Entonces tenemos el hecho puntual de Spider-Man, por ejemplo, agarrando al Chorro y metiéndolo preso, y en ningún momento hay un cuestionamiento o una doble de lectura. Ninguno se dice, che, es mucho más complejo, ¿no? El problema de la delincuencia, de la inseguridad, como quieran llamarlo. Hay un trasfondo político, social y económico detrás de todo ese tramado, que no sé si se soluciona solamente metiendo presa a la gente. No sabemos nada sobre la historia de cómo llegó esa persona a robar, ni no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cuando te muestran ese hecho puntual, no te muestran la otra lectura ni las otras aristas en la complejidad del tema, ¿no? Y es eso lo que está legitimado, ¿no? Subyace esto, la moral policíaca y todo su conjunto de creencias punitivistas. Existe también igual casos como Punisher que hacen como su propia ley, pero no deja de ser una cosa limitada a castigar, básicamente. Sí, y que igual ahí en ese caso sí se los enfoca más como antihéroes o medio villanos, Mm. pero sí, existen esas excepciones. Sí, de todos modos, incluso los antihéroes están muy glamorizados, así que incluso cuando están haciendo una especie de crítica o eso, una vuelta de tuerca, sigue siendo glamorizar la violencia Sí, y sí, esta noción de hacer justicia por mano propia. siempre está por más que te dicen, es como que hay un doble discurso de esto es malo, pero siempre hay Sí, una justificación para mostrarte, bueno, está mal, pero en realidad está buenísimo. sí, 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 sí. Bueno, es un poco la función de los villanos, ¿no? Eso de sentir por un segundo que estás por encima de la ley, eso es algo que te reempodera. No, no, pero yo creo que es la moral yanqui, tiene esa doble moral desde siempre, sí, pero no. Igual, si te muestran un robo, no te muestran por qué se genera delincuencia, por qué esta persona está choreando. Justamente lo presentan de una manera muy, muy simplista siempre, o sea, generalmente en los cómics los villanos siempre tienen una motivación muy clara y siempre están en igualdad de condiciones con el superhéroe, o sea, si Sí, roba un banco es porque es un malo maloso, ¿entendés? No necesita la guita, lo que quiere es aterrorizar, no es que te muestran gente en una situación realmente precaria. hay una intencionalidad para mí en no mostrarte eso justamente, en mostrarte, no, el chorro roba porque es malo y simplemente es Claro, así. sí. Ujú. Me parece que muchas veces el chorro lo que está representando es una actitud medio materialista, ¿no? Porque no le importan las consecuencias, lo que importa es quizás una ganancia, ya sea de poder, de conquista o directamente de plata. Y por parte del superhéroe lo que se ve es quizás una misión que se la plantea como algo, no sé, por ahí, como más espiritual, o no sé si espiritual es la palabra, pero que tiene un valor superior relacionado con un concepto específico de lo que es el orden social y la justicia. Sí, igual, sí, Sí, bueno, pero siempre desde este lugar de superioridad, ¿entendés? Porque lo primero que se me viene a la cabeza es Batman, y si Batman no es materialista es porque tiene todo lo material resuelto, o sea, Tal cual, tal más cual. materialista que eso no se me ocurre, y el chabón desde esa postura, desde este lugar superior, puede decidir quién es un villano y quién no. Medio que es una excusa para, como que ahí se queda, hasta ahí llega la profundidad del villano. No Sí, hay más sí, que sí, eso. desde ya, por eso siempre es más un capricho que realmente un fin. Si el chabón quiere robar un banco es porque quiere imponerse como villano, no porque tenga algún tipo de necesidad al respecto. El, Narrativamente es un pretexto para mandar el mensaje que lo manda el héroe, que es el de reivindicar ciertos valores, como los que dice Adri en este caso.
valores medio punitivistas. Sí, tiene que haber una disrupción del orden para que pueda establecer nuevamente el orden, pero la excusa de esa disrupción es como súper infantil, súper estúpida y simplista. Y que además no soluciona nada, es como, en todo caso está atacando el síntoma y no a la raíz, y encima nada, ni siquiera se plantea otras formas de ayudar, de solucionar, porque justamente en la moral de los superhéroes pasarían a ser villanos si de repente se plantearía, no, voy a ir contra las invasiones norteamericanas o las represiones a los pueblos originarios. No, pero si hablas de superhéroes yanquis, nunca se meten ni en pedo con ese tipo de temáticas, pero ni a ganchos. Claro. De hecho, se suelen quedar siempre en circuitos cerrados. O sea, cada superhéroe tiene sus supervillanos que son como con los que se enfrenta siempre, cíclicamente, no suelen variar mucho. Y es eso, es como una especie de juego finalmente. Es un juego de millonarios, ¿entendés? Yo pienso en Batman y el Joker y es eso, ¿entendés? Son dos personajes en una ciudad enloquecida jugando a quién es bueno y quién es malo, pero realmente no está afectando algo mayor. La película Joker creo que es la que muestra, la que hizo un distintivo bastante grosso con respecto a eso, ¿no? Que es Sí, eso. sí, pero porque lo bajó un plano humano muchísimo más que todas las películas que venían saliendo hasta ahora, pero Además está antes de buena la eso, comparación como te muestra que justamente el Joker es un chabón pobre, sí, con muy pocos recursos y con un problema psiquiátrico que por la misma sociedad, por el entramado político y por el abandono del Estado, el chabón termina convirtiéndose en delincuente, y la comparación con la vida de Batman, que es absolutamente privilegiada, y que además la misma familia millonaria de Batman es en parte responsable, alerta de spoiler, de las desgracias del Joker. sí, y de la sociedad en la que vive. Claro, Pero bueno, ahí está, en esa película recién se plantea como si el Joker realmente fuera una persona real en un mundo plausible, y las circunstancias por las cuales llega a ese lugar de villano, digamos, son otras, totalmente diferentes. Pero en todas las anteriores el chabón ya es overpowered desde el principio, ¿entendés? Es simplemente una mente maestra del mal y decide antagonizar con Batman porque puede y porque quiere. Sin ir más lejos, en la de Nolan, el chabón le caga la vida a toda la mafia de la ciudad, él solito. ¿Por qué? Porque puede. No hay mayor desarrollo. El hecho de que el chabón sea una fuerza de la naturaleza es una excusa perfecta, tipo que sea la representación del caos, es una excusa perfecta para no hacerse ninguno de estos planteos. Claro, para L- no cuestionarse ni Lo, en pedo lo único que el está origen. ahí presentado como un conflicto es que se atente a la propiedad privada y nada más. Ujú. claro. Por eso, creo que la película de Joaquín Phoenix es una de las primeras que realmente se cuestiona todo lo que vos estás planteando con esto que estamos charlando. Todas las demás simplemente se limitaban al juego del gato y el ratón de los superhéroes y los villanos que conocemos de principio. Tampoco le daría tanto crédito igual porque al final la película medio que vuelve a lo mismo de siempre y es una excusa para darle origen a Batman. Creo que ese origen se plantea cuestionado porque ahora el chabón es un pibe rico que decidió ponerse un disfraz y salir Sí, pero no a olvidemos que la superhéroe. película termina con justamente por toda esta situación que se dio, que se creó a este monstruo que es el Joker. Bueno, ahora se creó al héroe. Sí, sí, pero de nuevo, creo que bajo la luz que tira el origen del Joker, ves también el personaje del héroe desde otro enfoque. Y ya no lo comprás de entrada, ya no es tipo, ah, sí, Batman, listo. Te cuestionás, ¿quién es este chabón y por qué decidió esto? Y cuán ridículo es en esas condiciones que el tipo se ponga un traje y salga a perseguir gente. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué es lo que realmente está... ¿Cuál es el valor que está representando, básicamente? Y no, bueno, ustedes dos no vieron la película animada de Spider-Man, no la vieron, ¿no? No, yo no. La que, Spider-Verse, sí, sí, está buenísima. a mí no me gustó tanto. Va, el arte sí, pero la La historia... historia, bla, pero la peli está súper bien hecha, súper bien hecha. Sí. No, lo que digo que ahí también, de hecho, tiene una bajada de línea que me pareció horrorosa, que te muestran de entrada como el pibe, viste, le rompe soberanamente las pelotas al padre, no se lo banca, que es policía el padre, que es como el severo, el estricto, el que sigue las normas,
Y el tío que es recopado, que es artista, lo lleva a pintar y juntos pintan, qué sé yo. Y bueno, en el final de la película, perdón si los que están escuchando no la vieron, tápense los oídos, pero te muestran que uno de los villanos es el tío del pibe. Y como que tiene esa bajada de línea la película, como la libertad del artista, el no seguir las normas o los valores tradicionales y el status quo. Mirá, es esto, termina en esto, en delincuencia. Y en realidad el policía, que es más normativo, es el que puede ser duro, pero es que en realidad es el que está del lado correcto, del lado del bien. Sí, la peli en ese sentido tiene un par de cosas que quedaron como mal cerradas en la historia. No me voy a poner a hablar en detalle porque ya ni me acuerdo, pero recuerdo que el final fue decepcionante por eso mismo, porque hay temas que como que te los cierran bastante flojos y todos tienen que ver con esto, con la relación de Miles Morales con su padre y la figura del policía y esto de finalmente acatar el orden. Claro. Es como que no termina de tener sentido, como que quisieron mantener una pata de cada lado y realmente no se terminó de entender cuál era el mensaje final, cuál era la postura final, digamos, de la peli. Pero eso que decís de que sí, el tío termina siendo un villano me pareció bastante choto. Bueno, una peli para mí que tira ese ejemplo de una forma, se repite el mismo caso, de una forma como bastante evidente, es una peli que encima le gusta a todo el mundo, a mí me encantó también cuando la vi, es Forrest Gump. El mensaje resumido, si uno se pone medio cínico de esa peli, es si vos haces caso a todo lo que te dicen, te tratan de genio, te haces millonario, te va perfecto, y si vos sos un hippie que protesta por sus derechos, te da sida y te morís. Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que todo esto tiene que ver con, o sea, la lección que sacamos de esto es que hay que aprender a hacer una especie de consumo responsable de las historias que consumimos y no, ¿viste? No quedarse con la superficie de la historia y tratar de desarrollar herramientas para hacer un análisis. Esto me hace acordar un poco al tema de algo que se habló bastante, que pasó hace poco, con el tema de no sé si la censura o la suspensión de la peli esta, Lo que el viento se llevó, donde lo que dijeron que iban a hacer de parte de la plataforma era tirar como un disclaimer. Yo entiendo que si vos tenés una plataforma y es parte de tu imagen corporativa, quedar bien, que pongas un disclaimer. Ahora, lo que no entiendo y lo que no comparto como consumidor es que se le exija a la plataforma, porque a mí sinceramente lo que la plataforma piensa me importa tres carajos y no soy tan ingenuo como para creer que la plataforma quiere hacer otra cosa que simplemente procurar sus ventas. En cierta forma, creo que el hecho de exigírselo lo que muestra es que queremos tener una relación con estas plataformas infantil, como medio de padre e hijo, que la plataforma te dé a vos esas herramientas de análisis o haga el análisis por vos, y yo la verdad que tengo la capacidad para hacer mi propio análisis. No necesito que me pongas un disclaimer que me explique cómo entender las cosas en su contexto histórico, etcétera. Sí, además en el caso ese es medio ridículo porque ponele que lo hayan pensado por si lo está viendo, no sé, adolescentes o pibes muy chicos, pero es obvio, creo que el tema viene por el lado de que te dicen que los esclavos negros se los muestra contentos, ¿no? Como si estuviesen felices de ser esclavos. Pero es ridículo que no creo que un adolescente, un pibe pide esa película y va a decir, los negros se ponen felices si los esclavizan. No sé, me parece ridículo. Sí, me parece que básicamente se está legitimando que estas plataformas nos eduquen y hay un nivel de subestimación en el proceso que me parece... Pero creo que eso tiene que ver mucho con la cultura yankee, con lo que están acostumbrados ellos más que nada, porque es como que en general, por lo que vi, en diferentes casos, así, incluso más que nada problemas comerciales que tienen ellos entre ellos, todo lo resuelven quejándose, acudiendo a eso, a fuerzas mayores como la policía o algún tipo de representación gubernamental. Entonces esto de exigir que haya siempre como una figura paternal que los apañe de alguna manera, creo que es cultural de ellos. No me extraña para nada que se lo exijan una plataforma. El problema es que nos lo estamos comprando. Sí, tal cual. El problema también está en hacer de cuenta o aceptar que la visión yankee es la visión global, y eso me parece estúpido y peligroso además.
Es como que sí, definitivamente estamos consumiendo un montón de cultura yankee, pero de ahí a realmente creer que el mundo es eso, la humanidad es eso, que todos necesitamos que nos den todo masticado, que necesitamos un disclaimer para una película escrita hace millones de años, me parece una estupidez total. A lo sumo estaría bueno que alguien les haga notar que se están comportando como imbéciles, que es totalmente innecesario. Y de hecho me parece que tiene más que ver con eso, la población blanca yanqui sintiéndose culpable por su representación histórica que lo que pueda llegar a entender una persona que está viendo la película, como cualquier otra película de la vida. Sí, igual ni siquiera creo que se sienten culpables, sino que más bien, bueno, vamos a dejar contenta a esta gente y le ponemos un disclaimer. Pero boludo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Disclaimer de qué? ¿Entendés? Si ni siquiera sos responsable por esa obra, ¿entendés? ¿De disclaimer de qué? A mí me parece mucho más interesante analizarlo. Justamente, che, mirá lo que esta película se hizo hace 1000 años y de ahí es mucho más interesante analizarlo y debatirlo y pensar en el racismo que está súper instalado en Estados Unidos y no creer en bajar una película o en esto que encima es ridículo lo del disclaimer. Bueno, un ejemplo más ridículo fue lo que pasó hace poco, que de vuelta no tiene que ver con una postura moral legítima en la que crean estas plataformas, sino con una cuestión de salvar su imagen, obviamente, creo que todos entendemos eso, pero hubo un caso como bastante extremo y tristísimo, que es la censura del capítulo de Community, donde es un capítulo donde de hecho se habla del fat shaming y se habla de la depresión, y aparece Chang, que es el personaje más demoníaco de la serie, muy gracioso también. Obviamente no hay que hacerse el boludo, obviamente es un comentario sobre el blackface, pero decorado por la temática hiper nerd de Calabozos y Dragones. Y el chabón como que aparece disfrazado de elfo oscuro con el pelo blanco y la cara pintada de negro, negro real, ¿no? Negro azabache. Y directamente se lo censuró como, onda, bueno, no queremos quilombo, esto no te lo dejamos ver. Y eso tiene que ver con esta tendencia que está legitimada por el público de justamente exigir que sean las plataformas las que deciden por nosotros cómo se analizan las obras. Claro. Sí, otro detalle por el que no conoce Community, el personaje es asiático, tipo... Claro, es una minoría, digamos. Cheng es, no sé si es chino o es asiático. Y el chabón está haciendo blackface. Es un chiste dentro de un chiste. Es una gran parodia. Y que además justamente no es un chiste ofensivo. De hecho, si ves Community entendés que justamente no se ríen de las minorías, sino que al revés, se ríen de los fachos, del que discrimina. Chevy Chase es una parodia bastante caricaturesca, de hecho, justamente del racista, del homofóbico. Tal cual. Es como que simplemente tomaron la decisión de, bueno, acá se tocó este tema, listo, borremos todo. Chao. Ni siquiera se puede tocar el tema. Sí, aparte siempre se recurre a el tapar las cosas con un velo y es la decisión más baja que podés tomar, me parece. Es como no te esforzaste ni un poquito en lidiar con la situación, a ver qué se hace. Y lo único que genera eso es algo que es lo que a mí más me preocupa, pero me preocupa porque tiene que ver con las cosas que a mí me apasionan. A mí me gusta la idea de contar historias y me da un poco de cagazo el hecho de que se estén legitimando tanto el meterle condiciones a lo que uno puede contar, ¿viste? Bueno, pero de nuevo me parece que las mismas personas que exigen que haya una figura paternalista que decida por nosotros son las mismas personas que, por el contrario de tu postura, que la comparto totalmente, no quieren analizar nada, no quieren tener que pensar en nada, no quieren tener que contextualizar nada, no se sienten enriquecidos por la experiencia de ver algo que no está dentro de su sistema de creencias. Ese es el problema justamente, por eso hay gente exigiendo que se bajen ciertos contenidos, porque no lo pueden aceptar y no quieren que exista tampoco. Lo cual me parece, de nuevo, estúpido y peligroso. Una combinación nefasta. Y más que darle tanta pelota, estaría bueno, no sé, viste, todo el resto del planeta, qué sé yo, que nos juntemos un par de millones y les hagamos entender que no son el centro del universo y que se están comportando como verdaderos ignorantes. Creo que lo que podemos hacer como consumidores y en nuestro caso, no sé, es una palabra medio pretenciosa, pero como artistas, es simplemente, bueno, crear nuestras propias historias a nuestra manera y... Sí, definitivamente. Y listo. Definitivamente. Siento igual que hay una relación recíproca
no es que es primero una cosa y después la otra, respecto de lo que sucede en la calle, los cambios reales y las cosas que consumimos. Porque uno puede decir, para hacerla fácil, primero viene el cambio real y después ese cambio se manifiesta en estos artículos de consumo. Y en realidad no, es obvio que las cosas que consumimos refuerzan los mensajes Sí, claro. y hacen cultura. Pero en definitiva, las cosas que hacen cultura son las buenas historias. Y para contar buenas historias, uno tiene que tener capacidad para maniobrar, para equivocarse, para mandarse cagadas, para cagarle mal a los demás. Hay como una necesidad de homogeneizar la moral y todo lo que salga de eso es completamente inaceptable. Y estamos yendo por un lugar muy oscuro, me parece. Sí. Sí, es que además las acciones que toman las corporaciones tienen que ver con un contenido súper lavado y despolitizado de las luchas sociales y de los reclamos de las minorías. Y por otro lado, que por más que yo coincido y estoy del lado de esos reclamos, sí, a mí nunca me parece que la censura sea la respuesta. Prohibir contenido, censura, tiene que ver igual con un debate mucho más complejo y profundo, que es esto de, bueno, realmente genera, o sea, que el contenido que consumimos de los medios audiovisuales genera norma en la cultura, establecen norma. Pero el debate es mucho más complejo, decís, bueno, entonces le pedimos a los medios que generen otro tipo de norma, le exigimos y tal vez el problema está en que justamente deberíamos, entonces, no sé, generar una alternativa a que no sean los medios de comunicación los que generen la norma cultural. Es un error pensar que va a ser Netflix, no sé, se me ocurre Gillette o Disney, los Claro. que definan estos cambios. Obviamente hay que ser cínico con estas empresas porque son cínicas y es lo que se merecen, ¿entendés? Sí, sí, hay cosas que capaz se han hecho bien y que están buenas y de hecho, por suerte, hoy en día hay como incorporación, hay muchas series y proyectos, por el ejemplo, han contratado más guionistas mujeres que realmente tienen ganas de contar algo distinto. Rick and Morty hace eso, me parece. Claro, Rick and Morty, por ejemplo, o Tuca and Bertie, la serie esta que tiene el diseño de personajes como Bojack. Pero lamentablemente igual la mayoría de las, como Marvel por ejemplo, lo que hacen es simplemente, sigue siendo lo mismo y lo que hacen lo hacen mal. Sí, ¿no? sí, te tiran la toma de las minitas Claro. y se resolvió el problema. Esta escena es patética, pero por donde la mires, Es que de base en las películas de Marvel los protagonistas y los que resuelven todo siguen siendo hombres blancos heterosexuales. Y después, o sea, es como más, para mí, bueno, Eve siendo mujer capaz que me puede decir si pienso lo mismo, pero para mí es como más discriminatorio el hecho de que las hayan juntado a todas en una escena, en vez de que estén a la par peleando y resolviendo y siendo parte de la trama, ¿entendés? No, esa escena es humillante por todos lados, boludo. O sea, yo no, realmente mientras la veía en el cine no entendía si era en joda, si era irónica, si realmente ellos creen que es eso lo que queremos las mujeres cuando queremos visibilidad e inclusión. No entendí el tono realmente. Es condescendiente el tono. Es humillante por todos lados, porque además de vuelta, o sea, yo no me acuerdo ahora cómo se llama, así que no lo puedo citar exactamente, pero hay una especie de regla de 3 o 4 pasos, no me acuerdo bien, tendría que buscarlo, pero es como para chequear, digamos, en una producción cinematográfica cuando el papel de las mujeres queda totalmente relegado a un protagonista hombre. Sí, Claro. creo que tienen que haber por lo menos alguna escena donde dos mujeres hablen entre ellas. Hablen entre ellas, y no no hablen hablen de hombres. sobre un tipo, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. sin ir más lejos, esa escena arranca con Spider-Man siendo el centro de la escena. La primera mujer que aparece habla con él, la segunda le responde a él. Y cuando te muestran a todas las minas juntas, en ningún momento las minas se miran, interactúan, hablan entre ellas, nada, ¿entendés? O sea, es lo mismo que estuvieron haciendo hasta ahora, pero todas en la misma toma. En Un una comentario escena... Perdón, ¿no? Pero un comentario Sí. para hacer sobre eso me hace acordar en la última temporada de Rick and Morty parodian exactamente eso.
te ponen a Summer y a la madre, no me acuerdo cómo se llama, teniendo una escena donde cumplen con todas las condiciones, pero es totalmente contraproducente porque es la escena más misógina imaginable. Es como que terminan salvando el mundo sincronizando su menstruación y tirando chorros de sangre. Sí, ese es el capítulo que creo que lo escribieron 2 guionistas mujeres. Claro, es como que se cagan de risa cuando la cosa se pone dogmática, ¿no? Cuando se empieza a darle como mucho hincapié a la fórmula por encima de la intención, que es el contenido, ¿viste? Sí, Claro, Eso de poner forma sobre contenido es lo que le da a estas empresas la oportunidad de hacerse los progres cuando en realidad... Claro, cuando en realidad no están cediendo nada. Por eso te digo, a mí me hubiera gustado más una escena menos heroica y extravagante, en la que me mostrás a, quizás no todas, pero muchas de las minas organizándose entre ellas, tipo hablando entre ellas de los poderes que tienen y de cómo ayudar entre ellas, que toda esa parafernalia pelotuda con Spider-Man en el centro, ¿entendés? O sea, no hace falta, no sé qué quisiste hacer, pero te salió horrible. Hubiera preferido toda la vida verlas a las minas hablando entre ellas y siendo camaradas entre ellas. Eso hubiera sido mucho más femenino y feminista, si querés, que la pelotudez que terminaron haciendo, que me pareció humillante. Sí, aparte no pasa solamente por ser feminista o por responder a alguna ideología o postura política en particular, sino por hacer una obra de calidad, loco. O sea, es una toma que no aporta una mierda, aunque sea preocupante por eso, porque el producto valga la pena ser consumido. Eso fue un papelón, la verdad. Es que no sé, boludo, no sé qué quisieron hacer. Otra en la que se nota la intención pero terminó no llegando a ningún lado fue Capitana Marvel. La película es como que trata de meter esas cosas y un montón de girl power interpretado por hombres y termina no sirviendo de nada, ni siquiera te explican por qué la mina tiene los poderes que tiene, qué es lo que hace con esos poderes, o sea, no llega a ningún lado. No Aparte, llega a ningún lado. Sobre esto hay un punto muy contradictorio, que es el hecho de que, sí, todo bien, pones girl power, ¿no? Empoderamiento femenino, pero si uno quiere realmente igualar el terreno y querés una representación natural, si se quiere, entonces da libertad de que la inclusión tenga un montón de variantes. ¿Por qué tiene que ser la exigencia que si va a aparecer una mujer empoderada sea perfecta? ¿Por qué no puede tener defectos? Además de que obviamente lo que hace a un personaje querible es que tenga fallas, ¿no? Pero... Bueno, que además eso es lo que falla. En Capitana Marvel el personaje, no hay desarrollo del personaje, es completamente vacío, simplemente es soy una mujer biológica y con mucho poder. Tengo encima rubia y super Kobani, es el Superman mujer. Bueno, ahí ya nos metemos con el tema de que también eso, ¿viste? Nunca, bueno, lo hicieron con Thor, pero lo hicieron mal además también en cuanto respecto a los cuerpos hegemónicos, ¿no? Porque yo cuando lo vi a Thor gordo dije, me pareció zarpado, me pareció grosso porque decía, sí, un vikingo gordo, re zarpado, re pulenta, pero terminó siendo una parodia y reírnos de que está gordo, era el chiste. ¿Entendés? Sí, aparte de ese chabón lo pones gordo, igual sigue siendo hermoso, así que... Sí, es súper hegemónico mal. Sí, bueno, es lo que sucede con el personaje de la Sirenita. Ariel podrá ser negra, pero nunca va a dejar de ser una modelo, una supermodelo, ¿entendés? Claro. Bueno, sí, eso pasa con un montón de personajes a lo largo de la historia, que incluso cuando están basados en libros en los que hay descripciones bastante exhaustivas de cómo debería verse el personaje, siempre los terminan llevando a la hegemonía de alguna manera, aunque el personaje tenga que ser... no necesariamente feo, pero tenga que tener un montón de características específicas que lo hacen no hegemónico, te lo llevan forzosamente a ese lugar. Claro. Y es eso, se termina haciendo todo tan poco natural, pero al punto de que anula aspectos sin ir más lejos, ¿no? Está bien, vos tenés la belleza hegemónica, el canon, etcétera, etcétera. Especialmente en una película de superhéroes, ¿no? Pero directamente es como que anula la posibilidad de otro tipo de belleza que no entre en esas formas. Y la hay, ¿entendés? Hay una diversidad de formas que son igual de bellas y armónicas, que no tienen que ver con el canon yankee de belleza.
y se las anula por completo, es como que no ni siquiera se les da la chance. Y no te estoy diciendo la típica de eso, ¿entendés? Poner una mina obesa o alguien que le falte una gamba. Estaría re bueno, pero ni siquiera me voy a esos extremos. Simplemente, boludo, aflojá con la rubia, aflojá con la mina alta, flaca, cinturita, culo. Pará, ¿entendés? Pone demasiado en evidencia la farsa de esa adaptación a las nuevas exigencias de la gente, ¿viste? Claro. O sea, es la muestra perfecta de que en realidad sigue siendo un producto que pretende llamar la atención por las Sí, mismas razones que siempre. totalmente. Y, Bueno. ¿qué querés que hayan más gays? Bueno, te ponemos un personaje gay. Igual van a ser dos mujeres super hot. Bueno, eso me llamó también la atención en la última de Spider-Man, que no me gustó, me pareció bastante pelotuda. Pero bueno, es como que quisieron hacer... Es eso, ¿entendés? Es un extremo o el otro, no hay un término medio. Sí, vuelta La a casa. ¿Eh? Vuelta a casa creo que le pusieron en español, no sé cómo es el nombre yankee. Sí, Far From Home, una cosa así, la que está en Europa. Sí. Pasamos de la hegemonía acérrima de que ¿cómo se llama la novia de Spider-Man? La boluda esta. Mary Jane. De Mary Jane es la mina, está más fuerte que en la mierda, la pelirroja, millonaria, preciosa, increíble. A ser una flaca que pareciera que no se bañó hace 3 días, ¿entendés? O sea, no hace falta que te vayas tan a la mierda, ¿entendés? Está bien que le hayas bajado unos cambios al nivel de exigencia de la minita, pero que se vea bien, como una persona normal que es consciente de su imagen, no hace falta que me la saque abajo un puente, boludo, dale. Ahí igual ya estás tirando un prejuicio tuyo. No, boludo, vos la viste la película, termina siendo que todo el resto de los personajes, salvo el pibito, salvo Peter Parker, todo el resto de los personajes, salvo él y el otro boludo, el mago, no sé qué, Misterio, son todos horribles, boludo, se van de un lado para el otro, se pasan de un extremo al otro, pasás de Avengers a Spider-Man, es tipo, pará, loco, pará, existe gente real en el mundo, pará. No, en ese punto lo banco, porque, o sea, no, a mí no me parecen horribles, pero digo, banco que... ¿Viste la película? Sí, banco que muestren justamente, que empiecen a meter personajes que tienen otros cuerpos. Si ellos son horribles, yo no sé dónde quedo yo, ¿viste? No, déjame de joder, boludo. O sea, todos los pibes de la clase de Peter Parker son uno más fulero que el otro, no me jodas. No, cuando digo no son horribles me refiero, entiendo a qué te referís vos cuando decís horrible. O sea, termina siendo que el único que está relativamente bueno es Peter Parker, ¿entendés? Pasaron de un extremo al otro. No hace falta. Estás hablando de fealdad y de belleza justamente en términos de cánones hegemónicos. Sí. Y bueno, pero por eso yo ahí no comparto, o sea, pero... No, pero yo lo que estoy diciendo es esto, Termina siendo una caricatura, me parece. Claro, exacto. Hay otras formas de belleza, ¿entendés? Que no calzan exactamente en el modelo hegemónico. Que existen. Sí. Pero en vez de incluir eso, o sea, de mantener cierta estética, pero con otras normas, ponele, los chabones pasan de ponerte personas estúpidamente perfectas a ponerte al prota, que es lo más parecido a eso, a su modelo hegemónico, rodeado de un montón de personas que se ven semigrotescas, que son como caricaturescas, en vez de que simplemente sean personas con otros rasgos, que no es el caso, ¿entendés? ¿Sabés dónde se ve diversidad de bellezas para mí mucho más naturales? En Sex Education. Ahí tenés un casting de un montón de pibes, tienen cuerpos diferentes, de estaturas diferentes, te pueden gustar más, menos, no sé qué. Pero la verdad es que se ven todos armónicos, digamos. En cambio, en esta es como que directamente ya tenían que ser todos feos, así, de una, tipo, feos. Escucha, o sea, primero en Sex Education, más allá de que hay diferencias, son todos muy hegemónicos en Sex Education. Y cuando vos decís, son más variados estéticamente. Cuando se habla de justamente
de incluir cuerpos que no sean hegemónicos, se habla justamente de cuerpos a los que vos estás llamando feos. No, creo que no me estás entendiendo. No estoy hablando de que la inclusión de formas que no son hegemónicas me molesta. Estoy diciendo que los chabones pasan del extremo de personas inalcanzablemente bellas, pasan totalmente de largo las formas intermedias y se van a caricaturas ¿entendés? No es una cuestión de vamos a meter inclusión, directamente pasan a caricaturizar justamente la necesidad de diversidad de formas. Uh-huh. Los pibes de la clase de Peter Parker, salvo ponele la rubia, no es que son distintos, no es que son variados, directamente son pibes feos, boludo. Dame un término medio, existen los términos medios. Sí, o sea, es una forma de inclusión, pero al mismo tiempo no es que están incluyendo nuevos estándares de ¿entendés? belleza. No es que es Peter y otros pibes que son diferentes y que pueden llegar a ser más lindos o más feos según tus gustos. Termina siendo Peter el más lindo porque está rodeado de gente que se ve mal. Y te estoy hablando de que Mary Jane, siendo una piba que no es fea, hablo de la actriz esta, la pibita, la representan no solo como una mina que por ahí no se maquilla, cosas así, que me siento representada, yo tampoco me maquillo ni nada. Directamente la mina no se viste, no se peina, no se nada, ¿entendés? La sacaron de abajo de un puente y se la pusieron al lado del chabón. No entiendo. Yo creo igual, por un lado, que es muy subjetivo lo que a cada uno le parece lindo o feo. Sí, obviamente. Sí, comparto en que igual la película, el protagonista es hegemónico y los personajes secundarios son los no hegemónicos. Como que en eso se siguen repitiendo, como bueno, sí, el protagonista tiene que ser hegemónico, blanco, flaco. También sobre el tema que estamos tocando, muchas veces uno como tiene esa reacción exagerada, como que se imagina del otro lado una especie de turba enardecida con antorchas, y en realidad no, a veces se inventa la noticia. Por ahí alguien comparte algo en un blog, lo termina agarrando un medio más o menos con prestigio y parece una noticia real. Y después vos ves eso y con tu reacción, porque te imaginas del otro lado que está pasando algo realmente que no está pasando, son tres boludos en internet nada más, terminás creando la noticia y terminás creando todo un debate que se inventó. Se me ocurre el ejemplo de lo que pasó hace poco con el juego The Last of Us que salió, que tiene como un montón de representación LGTB y supuestamente hubo como un montón de... Yo vi un par de memes, pero no vi un montón de reacciones quejándose por parte de la comunidad gamer, no tanto por la calidad del juego, sino por el exceso de representación, como que estaba puesto con calzador, básicamente. Algo de eso puede haber, lógicamente, estamos hablando de una empresa que quiere vender. Sin embargo, para mí, los temas relacionados con ser no binario son parte de la trama y está relativamente bien integrado en la trama. Obviamente que es un juego de zombies y hay que matar zombies y personas, pero el tema del odio, el tema de la discriminación, el tema de rechazar los roles asignados es parte de la trama. Entonces no me parece desubicado. Lo que sí, esto como que lleva a un tema por ahí un poco más complejo, que tiene que ver con que lo que uno no considera como natural en la vida real nunca te va a resultar natural dentro de una historia. Y si bien, por ejemplo, estamos hartos de ver un montón de historias con personajes no sé, por ahí son historias que tienen como cierto nivel de realismo y se les otorga una sexualidad a los personajes, nunca molesta que los personajes sean heterosexuales, a pesar de que no tenga nada que ver con la trama, porque justamente es la norma, entonces está invisibilizado. El hecho de meter un personaje que sea trans o heterosexual, o homosexual o lo que sea, de repente se le exige, como es algo que llama la atención, que tenga alguna relevancia en la trama, y cuando no lo tiene, pasa a ser un problema. Claro. Igual, entonces, igual el punto igual es complejo porque entonces que es una cuestión de costumbre. Si es una cuestión de costumbre, entonces toda mención que se pueda hacer a esos colectivos invisibilizados es bienvenida, digamos. Yo entiendo desde el punto de vista narrativo que cuando un elemento llama la atención, cualquiera que sea este elemento, está bueno que tenga una razón de ser. Si no, o sobra o pasa a ser un ejemplo más de esta falsa inclusión que hacen las plataformas. O en este caso una empresa de videojuegos. Sí, igual para mí es eso, o sea, es, bueno, acostúmbrense justamente, la manera de empezar a romper la norma esa, de la heteronorma justamente, es bueno que empiecen a ver estos personajes y que no haya por qué explicarlo, por qué
que no tenga que haber, no, bueno, este personaje en la trama es gay por esto. No, es gay porque, bueno, sí, porque también el otro es sexual y no hay por qué explicarlo. Entiendo que a lo que vos vas con el tema de que, bueno, como la norma es heterosexual, se espera como una explicación, pero bueno, ya fue, que se vayan a Creo que acostumbrando. hay un poco de las dos. Sí, definitivamente es una cuestión de costumbre y lo veo aplicado al mismo tema. Justamente cuando yo era chica se trataba el tema de la sexualidad de una manera y ahora se lo trata de otro, simplemente, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Simplemente aceptando que eso existe y es real y es normal, y acostumbrando a la gente a que lo vea cada vez más seguido, se fue ganando terreno, digamos, en el día a día. Así que sí, la cuestión de la costumbre definitivamente está ahí. Cada mención que se hace refuerza la presencia de ese colectivo o de ese tema en la norma, digamos. Se le da lugar a la norma. Steven Universe, por ejemplo, tiene bocha de representación. Sin embargo, si uno se pone medio cínico, resumís la trama y es un montón de lesbianas espaciales que viven miles de años y tuvieron que esperar a que un chaboncito varón de 14 años les diga cómo resolver todos sus traumitas, de paso con abrazos. Ujú. Y decís, me parece que al final toda la representación está medio al pedo. Otro ejemplo de eso puede ser la serie esta, no sé si la vieron, Glow, que No. encima está escrito por mujeres. Y tiene esto de que no hay un solo arco de personaje donde el empoderamiento femenino no esté como a la sombra del mundo de los hombres. Incluso tiene un personaje más o menos jugado, que es, no sé si el término correcto es decir transespecies, es la chica loba. Es el personaje más querible de la serie, me parece. Y al final, el arco del personaje se resuelve con ella maquillándose como una minita cis. Y esa particularidad que tenía, que podía hacer que un montón de gente se sienta interpelada, pasa a ser una especie de etapa infantil que tuvo que superar. Y me hace acordar un poco a algo que pasó con una serie mucho más vieja, no sé si se acuerdan de Daria, Sí. que en los últimos capítulos básicamente se pone linda, se pone de novia y aprende a ser feliz. De esa forma, decís, al final, ¿qué me estabas queriendo contar? Sí, como ¿cómo es? The Breakfast Club, la película. Sí, Que la piba Darky como que aprende a ser feliz una vez que se empieza a maquillar y a verse y a vestirse como se viste la piba popular, y es como que su problema era que no seguía las normas culturales, básicamente. tal cual. Al final el mensaje sigue siendo el mismo, o sea, me vendiste inclusión y bueno, es como lo que hablamos con el ejemplo del tío de Spider-Man. Me mostraste algo copado y al final era el villano, o sea, ser artista es... Sí, Como que siempre estás en la Claro, necesidad, pero ¿viste? De es dar que eso vuelta es al como discurso. que termina siendo que el elemento novedoso y progre es el gancho, ¿entendés? Porque finalmente la historia termina desarrollándose con eso, revirtiéndose de alguna manera, acomodándose a la norma nuevamente. Y lo veo mucho, especialmente en series de Netflix, esta clase de contenidos rápidos, digamos. Es Sí. como que la trama arranca siendo así, como jugada, como decís, esto se ve interesante, se ve como distinto. Y te comes los primeros capítulos y al final te lo resuelven todo de la manera más, más alineada a la norma que sea posible. Y como que esas traits que en un principio parecían medio revolucionarias terminan siendo eso, nada, Sí, un un gancho. gancho argumental para que te metas a ver la serie. Ahora, igual no es fácil tampoco, porque yo me pongo a pensar en lo siguiente. Una persona que quiere contar historias. En algún punto, como escritor, tenés que hacer el trabajo de especular o intentar predecir lo que el lector va a entender de tu historia y de tus personajes. Entonces, por ejemplo, vos querés hacer un personaje masculino que sea sensible. O querés hacer un personaje femenino que le guste cagarse a piñas y resolver los problemas así con violencia. La única razón por la cual ese es un rasgo distintivo es porque está el estereotipo que dice que, bueno, la violencia es monopolio de los varones y la sensibilidad es monopolio de las mujeres. Entonces, incluso cuando uno lo intenta contradecir, Se está basando en la te norma. terminás, claro, estás sirviéndote y por ende estás reforzando el lugar común. y ahí no creo que lo esté reforzando igual, o sea, pero ahí está bien igual basarse. Bueno, este es el estereotipo, hagámoslo, mostremos algo diferente al estereotipo. Bueno, pero
lo estás Claro, mencionando. pero de nuevo, lo estás tomando como referencia, claro. O sea, vos estás diciendo, yo ya sé que todas las minitas somos estúpidas y nos gusta el rosa, pero este personaje no. Y no es así, o sea, no es real. Si no fuera por el lugar común, ese rasgo no podría nunca ser un rasgo distintivo del Claro. personaje. Imagínate crear un personaje mujer que sea sensible. Lo vimos 1000 veces. Es un personaje. No es un personaje. Imagínate un personaje varón que sea violento. Tampoco, o sea, deja de ser un personaje. La razón por la cual lograste un personaje con un rasgo distintivo es porque te está sirviendo de un lugar común. En ese sentido digo que se lo refuerza. Yo no creo que igual que sea no sé si, bueno, en algunos casos puede ser que esa la intención, pero yo creo que la intención no es que sea el rasgo distintivo, sino que empezar a mostrar algo diferente y hoy en día ya empieza a ser cada vez menos esa cantidad de personajes, bueno, en el caso de este particular, el ejemplo de las mujeres, de mostrarla como sensible y el rosita y la princesa. Bueno, pero también lo que está pasando con eso es que justamente por querer ser novedoso, progre y darle una vuelta de tuerca al status quo, etcétera, etcétera, es como que ahora todos los personajes femeninos copados o protagonistas son fuertes, aguerridas y trabadas y me encanta, ojo, me encanta, pero la posta es que las minas sensibles que les gusta el rosa también existen, ¿entendés? No es que tenés que pasar de un paradigma al otro, ese es el problema con tener Claro, un sí. paradigma desde el principio de que tomas de referencia. La onda es que dentro del género femenino, en este caso, hay toda la gama de diversidad, no una u otra, hay toda la gama. Entonces no es que tenés que o representar a las minas tipo Barbie o irte a Gina de Warrior Princess, ¿entendés? La onda es que vos tenés todas las posibilidades y te estás perdiendo de todas esas posibilidades por mencionar a un par nada más. Y tratar de meter a todo. Aparte, una norma reemplaza a la otra. Una norma reemplaza a la otra y Por estamos en la eso, misma. por al eso final, mismo. ¿viste? Sigue siendo limitante. Y aparte siempre se cae en el estereotipo y terminas creando personajes que supuestamente son personajes femeninos que lo que está haciendo es agarrar el típico Mad Max y que sea una mina con campera de Por cuero. eso, es exactamente eso lo que está pasando. Es tipo, te vas a un extremo o al otro. Ahora lo cool es ser anti-femenina. Anti-minita. Y la verdad es que las minitas existen y está bien ser minitas si sos minita. Ya está, no pasa nada. Pero es como que te tienen que vender un personaje o el otro. No es que simplemente pueden mostrar lo que es ser mujer. Creo que el problema está bueno, ¿por qué pretendemos que los medios nos eduquen y sean una representación de nuestros valores? No. Cuando las historias, meterse con lo narrativo es meterse con algo como demasiado valioso culturalmente. O sea, para mí es algo casi, es una palabra medio exagerada, pero casi sagrado. O sea, es algo, siento que es muy útil culturalmente. Y es muy importante dar libertad en ese sentido. Incluso como consumidores, si uno quiere hacer algo, tipo, si te chupa huevo el tema, es súper tedioso que las historias tengan que cumplir con un montón de condiciones para ser aceptables. Se me ocurre un ejemplo de un juego, no me acuerdo cómo se llama, pero es un juego medieval que tiene como... No es el típico juego de fantasía medieval, sino que pretende ser realista, toma una metodología específica de un lugar puntual, donde no había mucha diversidad étnica. Y el juego se esforzó por eso, por lograr realismo en ese sentido. Estaba queriendo tocar ese tema puntual. Y hubo un montón de backlash, digamos, quejándose de que no haya diversidad étnica, que no haya representación del colectivo afrodescendiente. No tenía sentido en esa historia. Y sin embargo, la condición está y la gente se va a quejar y las plataformas se van a adaptar a eso porque quieren seguir vendiendo. Y el resultado es productos cada vez más lavados y gente cada vez más idiotizada. Totalmente. Sí, tal vez el problema es ese, es en exigirle a los medios o creer que son los medios los que tienen que cambiar y así cambiar la cultura, y tal vez eso serían otras, o tal vez hay que generar otros medios. Pero no Igual es el tema con los medios. No hay que dejar de tener en cuenta que, aunque no nos guste, los medios tienen un poder muy grande y sí generan normas y sí forman cultura. Pero que no, creo que no es solo un tema con los medios. Creo que se generó una cultura de autocensura, ¿entendés? De que una turba
agarra el rol de profesar la norma, el status quo y no permitir que nadie se salga de ahí. Y si lo cuestionás de alguna manera, te bulean. Y eso no son las empresas, es la gente. La gente con sus cuentas personales de Facebook, Twitter o lo que mierda sea, te empiezan a bulear porque no estás manteniendo el status quo. Y eso pasa. Sí, el nuevo status quo, que sería la diversidad obligatoria, aunque no tenga sentido narrativamente muchas Los veces. chabones adoptan, o sea, eso, una nueva postura moral, y el que la cuestione o no la acate sin ningún tipo de cuestionamiento, se lo bulea hasta que se va o acepta. Sí, aparte, bajo el pretexto de la defensa o de la representación de minorías, cuando en realidad vos escuchás a la minoría y por ahí le rechupa un huevo o hasta le molesta que quiera ser el vocero de su causa. los usen de excusa para eso. Sí. Para mí tiene que ver con que hay gente que, no sé, se me ocurre el ejemplo de, no sé si ubican a esta mujer, Anita Sarkeesian. Sí. En internet le hicieron mierda, la comunidad gamer es bastante tóxica en ese sentido. Yo me puse a ver algunos de los videos y me gustaron mucho y me parece que están... No solo están bien hechos, sino que los puntos que tocaba estaban muy buenos. El tema es que esa mina, si deja de hablar de estos temas, deja de salir a quejarse, deja de hacer ruido, veo que pierde el laburo. Creo que le pasa a mucha gente que se hizo de un nicho y obtiene cierto poder por sostener cierto discurso, por más que muchas veces ese discurso se contradiga a sí mismo o directamente llegue a niveles ridículos. Creo que pasa mucho eso. O sea, por un lado, se puede decir que existe esta turba, existe esta gente idiota, existen esta gente con influencia y poder, que por más que no crean su mensaje, hace lo mismo que hacen las plataformas, que es vender un discurso porque les sirve. Y después también está este elemento de que muchas veces esa turba no existe, lo que existe es la noticia falsa y la gente que reacciona a una turba imaginaria y después se termina creando la turba real. Yo creo que hay mucho de eso también, hay mucho de reacción inmediata de la gente a estímulos que ni siquiera están chequeados, porque ahora más que nunca es como que la información es demasiado relativa, tipo las fuentes de información, es todo muy relativo. Pero la gente salta, todos. Entonces salta uno y saltan todos y nadie sabe por qué están saltando, pero todos saltan, ¿entendés? Y de repente aparecen los trends y los hashtags y no sé qué, y es todo el mundo. Se salta porque el youtuber, así como el periodista, quiere crear una noticia, le chupa un huevo si la noticia tiene sentido o es real. Bueno, y muchas veces hay consecuencias nefastas para esto. Hace un rato hablaba con Adri, hubo un caso de un chabón, no me acuerdo el nombre y tampoco vale la pena nombrarlo, pero al tipo se lo acusó hasta de pedofilia, lo hicieron mierda básicamente, le destruyeron la carrera, mostraban videos de cómo iban bajando los suscriptores del chabón y se le cagaban de risa, lo trataron como lo acusaron de adulterio o lo que sea, y después al final saltó la noticia de que el pibe que lo había acusado estaba mintiendo, saltó la noticia de que la mujer en realidad había mentido, había dicho la mitad de la historia y en realidad estaban en una relación poliamorosa. Y el chabón igual quedó destrozado. Algunos salieron a pedir disculpas al chabón, igual no sé si volvió a recuperar sus suscriptores. Y todo esto sucedió de que la gente fue como perros desesperados a morder un cadáver. Bueno, que pero a eso me refiero, ¿entendés? A que no importa la causa, no importa si está chequeado, no importa si realmente esa persona hizo lo que se le acusa, ¿entendés? Si tu youtuber favorito te dice que vayas a la marcha de no sé qué, en repudio de no sé cuánto, vas a ir porque sos una oveja. Y eso pasa, y es peligroso, y es una cagada. Por eso mismo que estás contando. Sí, hace falta, así como hace falta responsabilidad a la hora de analizar una historia, hace falta también responsabilidad a la hora de chequear la veracidad de ciertas tendencias que se dan y de acostumbrarse como a esperar un tiempo. Bancate un toque a ver si esto realmente tiene sustancia o era una pelotudez del momento. Porque aparte es una pelotudez que arranca el lunes y el miércoles ya se lo olvidó y se pasa a otra pelotudez. Exactamente. Sí, a mí me cabe que más allá de todo lo que hablamos de las corporaciones y de esto, a mí me cabe que que empiece a haber un cambio cultural y me cabe que haya inclusión y diversidad en los contenidos que consumimos. Pero sí es verdad, y estoy de acuerdo en eso, que se generó, hay ahora una policía de la moral zarpada, persiguiendo, como cazando a ver quién la pifia, quién dice algo fue errado, o fuera de lo que se supone que hay que pensar y decir. Me parece una cagada y me parece súper peligroso. No, bueno, la misma cultura de la cancelación, ¿no?
A mí la inclusión me parece perfecta y en el caso de The Last of Us, no solo es útil narrativamente, sino que los personajes son súper queribles, el drama de la historia está como bien logrado y aparte, ante el contraste que hay con la mayoría de los contenidos, que haya un juego que hace otra cosa, me parece perfecto que exista. Aparte, a la gente que se queja tendría para decirle lo mismo con lo que ellos suelen contestar, que es, bueno, si no te gusta no lo juegues. Sí, igual lo que estaba diciendo es justamente que esta cultura de la cancelación y esta persecución moral que hay zarpada, ni siquiera es que se van a los extremos a decir, bueno, no sé, estamos hablando de gente recontra nazi, recontra fascista. No, es entre gente que piensa muy parecido y que apenas dijiste una cosita o tenés una sola opinión, alguien tuvo una opinión un poco diferente, ya está, cancelado, listo, sos una basura y sos todo lo que está mal en el mundo, ¿viste? Es un tema de poner la forma por encima del contenido y también que tiene que ver con una especie de desarrollo de la imagen personal, ¿viste? Bueno, yo tengo esta postura, tengo que sumarme a esta tendencia y ser otra voz más bardeando desde Convirtiendo medio internet. en eso, en que construiste un personaje en base a eso y entonces salís a matar al otro. Bueno, pero es que ahora las personalidades también son productos, claramente, hay un comercio de la personalidad y por eso hay tantos youtubers, influencers. Entonces, esta clase de posturas, especialmente cuando son muy efusivas y acarrean mucha gente, son un producto en sí mismo. Los perfiles son un Sí, producto en sí mismo. tiene que ver también justamente con una cultura que empezó a nacer con esta idea de la tibieza o de la supuesta neutralidad, que para mí no es tal igual, que justamente que ya lo aplican a un mínimo pensamiento diferente, ya le aplican la tibieza, la neutralidad, y que para mí tiene que ver con creo que en los 90 o hace bastante, había como cierto consenso social de defender la tolerancia y de respetar el pensamiento diferente, aunque te parezca una mierda. ¿Y qué pasó? Que los medios de comunicación, incluso ciertos sectores de la política, empezaron a abusarse de ese concepto que se defendía de la tolerancia para decir barbaridades, bajar una línea horrorosa o decir cosas muy nazis o dar tirar mierda mal y ampararse Pero en la siendo tolerancia. políticamente correcto. Claro. Entonces creo que nació como respuesta a eso, nació esto que es como, bueno, no, loco, no hay que ser tolerante con todo, y si sos tolerante sos un tibio o un neutral. Lo que pasa es que, bueno, se llegó a un extremo tan grande que terminamos en esto, en este nivel de intolerancia absoluta. No hay, o sea, tolerancia cero. Sí, es un desarrollo de cosas, no es que pasó de un día para el otro y eso es comprensible, pero es eso. No hay que ser tampoco tan irreflexivo como para eso, la falta de cuestionamiento en general de uno, de los demás, pero principalmente de uno muchas veces. Tratar de llegar a totalitarismos nunca va a funcionar, ¿entendés? No, la verdad es que nunca va a pasar que nos pongamos todos los humanos de acuerdo en una postura, porque nuestra naturaleza va en contra de eso. Entonces, una cosa es buscar el orden, tratar de establecer normas de convivencia saludables para la mayoría, por lo menos. Sí, cuando Pero cuando no tu podés pensamiento pretender tampoco, boludo, censurar a todo el mundo, generar un código moral inquebrantable. No es posible eso. Sí, No es cuando tus realista. pensamientos se convierten en dogmas, cagaste. O sea, ya sos un religioso. Sí. Estamos tocando temas que se ponen complejos y obviamente medio que nos empiezan a exceder y empezamos ya a hablar más sin Sí, saber, ¿no? De mi parte ya nos cancelaron, es pura nos canceló media cantidad. de mi parte es pura especulación, pero siento que en parte tiene que ver con que usamos herramientas que sirven para entender dinámicas sociales y las usamos para juzgar al individuo.
Ahora o sea, esto que tiene que ver con el culto a la personalidad, todo lo que consumimos pasa a ser una postura que tiene un montón de implicancias políticas y filosóficas y lo que sea. Entonces quedamos segregados en equipos. Y si hay un elemento que no me gusta de tu equipo, sos el enemigo. Sí, ahora está pasando mucho eso de generar facciones, es conmigo o en mi contra, no hay un término medio, no hay diversidad, no hay debate. Y es con cualquier cosa, ni siquiera es con cosas políticas, no. es hasta con la dieta. Yo soy vegetariano, bueno, si vos sos carnívoro sos la mierda. Y aparte hay algo que es un hábito humano, me parece, es una cosa medio tribal, quizás, obviamente estoy hablando con el culo con esto, pero que tiene que ver con este hábito de armar grupos. En vez de otorgarle al otro la misma complejidad y las mismas contradicciones, etcétera, que te das a vos mismo, no, lo reducís a su equipo. Vos decís esto, bueno, vos sos de este sector, por ende te reduzco a una serie de categorías, y como ya no sos más un humano, sino que sos un representante del otro equipo, eso a mí me da toda la licencia para tratarte como la peor mierda, ¿entendés? Sí. Y eso creo que no tiene que ver con un proceso, con una cosa actual, sino que es una cosa humana. No me voy a poner a hablar de la otra edad porque no me da el cuero ni a palos, pero no es intuitivo cómo lidiar con el otro, con esta imagen del extranjero. El extraño, tenés dos posibilidades, digamos, o lo aceptás o lo rechazás. Si lo rechazás, puedes estar entrando en hábitos así medio endogámicos y te puedes perder, qué sé yo, un montón de oportunidades de otros conocimientos o de lo que sea, ¿entendés? Si lo aceptás, te puede pasar que te invade, te contamina, te corrompe o lo que sea. Entonces no tenemos herramientas así intuitivas para lidiar de forma sencilla con esta situación de cómo se lidia con el otro, con la otra tribu, con el extraño. Veo que es un problema del ser humano que tenemos que ir improvisando y viendo sobre la marcha. En lo que sucede ahora se vuelve a manifestar nuevamente, pero es algo con lo que tuvimos que lidiar desde que íbamos en cuevas. Pudrase todo menos la cueva 36, básicamente. Pero ahora somos muchísimos más y estamos todos conectados. Creo que ahora más que nunca estamos todos expuestos a una cantidad estúpida de personas. O sea, por ahí no en tu vida diaria, en tu círculo inmediato, pero la verdad es que hoy por hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos con todo el mundo, con todo el que posea una computadora, ¿entendés? Y es un montón de gente. Sí, cuando vos juntás un montón de gente en un lugar, se van a empezar a dar un montón de dinámicas. Por ahí una persona medio carismática genera un estándar de lo que es aceptable o no es aceptable, y los demás, para sobrevivir, los que se logran adaptar, legitiman eso, por más que internamente les genere rechazo, y siempre hay un sector que termina ocupando el rol de la minoría invisibilizada o despreciada, y eso lo vas a ver en un aula de niños y bueno, y lo vas a ver en el total de la sociedad también. Sí, por eso creo que tiene mucho que ver con el momento histórico, todo lo que está pasando, y a encontrar como un nuevo... Es como, yo lo entiendo, para simplificarlo muchísimo, ¿no? Como cambiar de escala, como que la humanidad está queriendo cambiar de escala. Necesitando, no estoy queriendo. Bueno, sí, necesitando. Lo que vos decís antes, bueno, a medida que se fue desarrollando la humanidad, las comunidades humanas fueron creciendo cada vez más. Bueno, ahora llegó el punto en el que estamos a un nivel semiplanetario, porque tampoco llegamos a tanto. Y hay que realmente hacerlo funcionar, ¿entendés? O incluso el manejo de la cantidad de información a la que tenemos acceso ahora. O sea, tenés millones de personas alrededor del mundo con un celular en la mano grabando cosas que pasan todo el tiempo en todos lados. Yo cuando era chica me enteraba de lo que tenía cerca y lo que veía en la televisión, ¿entendés? Mucho más que eso no me daba, no había manera. Y de repente ahora tenés streamings pero continuos, 24 horas, 24/7, de todos los eventos grandes y pequeños que acontecen alrededor del mundo. Es abrumador, es totalmente enloquecedor. Yo creo que eso hay que acomodarlo en algún momento, Creo que lo que estamos haciendo para acomodarlo es caer demasiado seguido en hábitos de simplificar las cosas. Las cosas que simplificamos, que tratamos como cosas, son personas.
Y ahí es cuando, tipo, le recontra cagamos. Y bueno, En este proceso de civilización tipo 0 a civilización tipo 1 que decís, también hay que entender que va a haber que perder un montón de cosas en el proceso. Y un montón de cosas que consideramos súper valiosas. ajá. Culturas Bueno, creo que... que por eso se está tratando de... Ay, perdón, estoy comiendo mientras hablo, bueno. Em, por eso también creo que pasa mucho esto de tratar todo con demasiada liviandad. Justamente porque en cuanto nos metemos realmente en los temas, tenemos que dar vuelta a todo lo que conocemos. Sí, todo lleva a un replanteo de lo que somos hasta como Exactamente, y de cómo llevamos la sociedad y cómo llevaríamos una sociedad si tuviéramos que incluir a todas las partes. Que es otro de los grandes planteos que se están dando, no sé si tan tácitamente, pero tampoco tan explícitamente. Sí, parecen ser procesos que van en direcciones opuestas. Si vos realmente, y no es optativo, ¿entendés? Es el planteo. Si vos realmente tenés que hacer una sociedad incluyendo a todas las personas del planeta, todas las culturas del planeta, incluso esas culturas que vos tenés en posiciones inferiores a la tuya, a las que esclavizás y utilizás, ¿cómo hacemos para funcionar? Y creo que por eso mismo está habiendo tanto problema con el tema de la representación, etcétera, porque ahora sí está la gente presente para decir, loco, ¿y yo dónde estoy ahí? ¿Y por qué me representas así? ¿Y quién te dijo que mi cultura es así? Antes no pasaba, antes era más local, ¿entendés? En cambio ahora está todo expuesto a todo el mundo y está todo el mundo también pudiendo responder a eso, lo cual es positivo a gran escala, pero es un fucking quilombo, es un quilombísimo y no sé cómo se va a resolver. Pero bueno, Sí, sí. está planteado. Hay que ver cómo en el futuro, mirando para atrás, se ven estas discusiones, ¿viste? Y qué lugar termina ocupando cada uno. Yo creo que hay mucha gente que se considera que está en el lugar adecuado y en el futuro se va a considerar como una postura zarpadamente autoritaria. Mira, yo creo que siempre pasa que todos tendemos a creer que nuestra postura es la correcta. Sí, obvio. Todos tenemos una manera u otra de justificar nuestra forma de pensar. A lo sumo después lo que pasa es eso, ¿entendés? Que la historia termina restableciendo las normas y el status quo y mirás para atrás y decís, mirá qué facha que era, no sé, mi abuela Evelyn. Claro. Y es tipo, bueno, pero en ese momento a mí me parecía que estaba bien lo que estaba diciendo. Eso va a pasar a lo largo de la historia, es un proceso natural y por eso mismo me parece estúpido meterle un disclaimer a ¿qué era lo que el viento se llevó? Sí. Es eso, ¿entendés? La historia se va construyendo paso a paso, cometiendo toda clase de errores en el proceso. Estaría bueno que ciertos Juzgarla errores... hacia atrás no tiene sentido. Igual lo que agota es que ciertos errores es como que decís, locos, ¿no habíamos aprendido esto? ¿No habíamos aprendido que la prohibición no iba? No, bueno, el problema ahí me parece que no es que sean errores, sino que directamente ya se convierten en decisiones deliberadas y eso es lo que las hace una cagada. Cuando ya son posturas que se mantienen por el beneficio de un grupo de poder, pero que ya no reflejan para nada los intereses de la mayoría. Y eso pasa con respecto a un montón de cosas. Yo creo que hoy por hoy, no sé, hay mucha mayor conciencia de las cosas que son nocivas para el medio ambiente que lo que era antes. Antes la gente no tenía idea ni de dónde salían los productos, ¿entendés? No sabían de dónde salía la leche, ponele. Era, bueno, la leche sale de la caja, la leche sale del sachet. Hoy por hoy yo estoy segura de que hay un montón de personas que están de acuerdo en el que hay un montón de cosas que hay que dejarlas de hacer o buscarles la vuelta para que dejen de ser tan nocivas con el medio ambiente. Y sin embargo seguimos estando en un sistema que se beneficia de explotar de maneras excesivas un montón de recursos naturales y de seres que sufren igual que nosotros. Y lo sabemos, y sigue pasando. Sí, igual hay gente que piensa que todos los problemas se resuelven con un cambio de actitud. Y en realidad hay un montón de cosas que, desde el lado de la conciencia social y todo, por las cuales hay que pagar un precio altísimo. Por ejemplo, la tecnología. O sea, nadie quiere. Necesitamos la tecnología. Y sin embargo, no sé, o sea, necesitamos minería a cielo abierto también para tener la tecnología que tenemos. Para tener casas que no sean de piedra necesitamos una industria metalúrgica. No hay una industria metalúrgica vegana a la que podamos recurrir, ¿entendés?
Entonces, Está bien, pero es buscarle la vuelta a esas cosas para que no sean tan nocivas como son ahora, ¿entendés? sí, en todo No, caso es hacer que los sistemas que tenemos sean más eficientes. claro, exactamente, es que es eso, ese es el reto real, en realidad, no es ceder, no vamos a volver para atrás, el humano no va a volver para atrás, no es que vamos a vivir junto con los animales todos abrazaditos, porque además eso nunca fue real para empezar. Nunca estuvo bueno, aparte. Eh, y no es real, o sea, el ser humano no vive así, punto. Pero sí lo que se puede hacer es optimizarlo, que es lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo. O Sí, sea, vamos optimizando, pero mientras tanto todos los procesos anteriores son una cagada, boludo. seguir una serie de normativas y cuidados que ya existen y que no las hacen, no las siguen las corporaciones, las Por empresas. eso, por eso. Eso es una decisión deliberada de las empresas porque, no sé, pagan menos, les conviene más, qué sé yo. Sí, sí, Lo por que eso vos quieras. también el truco está en hacernos creer que el cambio en este tema, por ejemplo, en el ambiental, Es nuestra parte responsabilidad. claro, parte de la responsabilidad del ciudadano de cada uno es decir, no, no contamine, no tire los papeles, más allá de que está bien, ¿no? Que cada uno se también cuide, pero Sí, pero las corporaciones, las empresas, las que tienen que hacer el cambio grande exactamente, para que no se vaya todo esto como ya se está yendo al carajo. exactamente. Sí, aparte se suman muchos problemas distintos. O sea, si vos te pones realmente a contabilizar la influencia de separar la basura, no hace ni una mella en el problema de cambio de temperatura del planeta, por No, ejemplo. bueno, pero Son como muchas medidas si por diferentes lo las que hay que menos te tomar. haces cargo de la manera que tenés más cerca, ¿no? De lo que haces con tu basura. O sea, es eso, por lo menos tener la conciencia. Por ahí está siendo súper ingenuo, ojo, no voy a decir que no, porque es real. Pero por lo menos eso, ¿entendés? Como decidir hacer algo al respecto, por mínimo que sea, me parece que ya es más valioso que simplemente que te chupe un huevo. Bueno, pero ahí entra otro problema que es social y es totalmente entendible, que es que tenemos un montón de países que se dedicaron a estar en el lugar jerárquico en el que están en base a quemar un montón de carbón. Y ahora tenemos un montón de otros países que quieren la misma riqueza y quieren usar el mismo método y no hay otro método. Y qué vas a decir a esos países? No, la verdad que vas a tener que bancarte a ser pobre y subdesarrollado porque no da a quemar carbón. ¿Quién se lo va a decir? ¿Rusia y Estados Unidos que se dedicaron a hacer No, mierda no, es todo? que no sé, no tengo una respuesta para ahora mismo, para este podcast, no voy a llegar a la resolución de los problemas del mundo actual. Ninguna la Sí, tiene igual, claramente, ya lo estamos sé. hablando Podcast sin tiene las saber. respuestas a La- todos estos conflictos, ya está. Lo tiene Ese va a ser el título del la- podcast. La la respuesta a todos tus respuesta a todos los problemas. conflictos del mundo. Me refiero a con que ya hacerse el cuestionamiento, ya interesarse lo suficiente para preguntártelo, ya me parece que es un paso adelante, por más que no llegues a ningún lado. La mayoría de las charlas filosóficas a lo largo de la historia no llevaron absolutamente a nada, eran gente como nosotros debatiendo cosas en las que no tienen ningún tipo de poder directo. Me Pero causa gracia que diga ya... gente como nosotros, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Y porque, o sea, gente mucho más estudiosa Sí, no, que nosotros. de todo, gente que piensa y siente cosas y se junta a hacerse esos cuestionamientos que pareciera que las empresas, ponele, no se cuestionan. Pero bueno, ya con que haya esa inquietud, me parece que es como un paso hacia. Pero la verdad es que no sé cómo se genera el cambio, ni a dónde tiene que ir y no sabría. Si me dieran el mando, no sabría para dónde llevarlo realmente. Bueno, démosle el mando, Bueno, desde hoy Evelyn va a ser presidenta del mundo. ¿Qué hacemos ahora? Yo voy a estar acá dibujando. Adopción obligatoria de gatitos es la primera medida que se me ocurre. Sí, somos el meme ese, viste, que el chabón está puteando a la televisión diciendo lo que tendrían que hacer, y lo agarran, viste, lo secuestran de un helicóptero y lo llevan y le dicen, miren, él es José de acá de el verdulero de no sé dónde que tiene la respuesta. ¿Qué les parece si hacemos una especie de pausa? Yo necesito ir al baño también de vuelta. Dale. Sí, y son las 3 de la mañana y hay momentos en los que me emociono y grito mucho y no sé si esto está bueno porque es tarde. Que se caguen los vecinos. Sí, igual cuánto vamos ya grabando, me parece más de 2 horas, ¿no? Vamos 1 hora y media.
¿Hora y ¿En media? serio? No tiene sentido eso. ¿Hora y media nada más? A ver, para. No. Sí, 1 hora 37. ¿En serio? No, pero sumado a lo que ya habíamos grabado, tenemos. Ah, no, sí, obvio. ¿Te parece que ya. ¿A vos decías de seguirlo? No, me parece que está bueno ya ir cerrando porque vamos a empezar a decir demasiadas pelotudeces y nada. Sí, además que esto estuvo bastante bien, estuvo picante y pusimos un montón de temas. Estuvo polemiquísimo. Creo que salió bastante bien este experimento. Yo creo que vale la pena repetirlo en otro momento. Sí. Nos estaremos viendo. Hasta el próximo podcast. Claro, qué saludo más pelotudo. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Bueno, un abrazo para todos. Chao, chao.